Bueno, voy a tratar de hablar de manera ágil, cortita, hacer una presentación corta y hablar un poco del mercado interno de carne ovina. Acá se vino hablando desde que empezamos con el tema de la exportación, sin embargo el mercado interno resulta ser muy interesante. Hay mucha demanda insatisfecha, no hay ningún problema de parte de los consumidores respecto del gusto y demás de la carne ovina, o sea que acá les voy a comentar un poquitito los trabajos que llevamos adelante, los estudios de mercado que hicimos en su momento. Esto ya lo vieron varias veces, pero todos sabemos que el consumo interno de carne ovina es bajito por habitante por año. Obviamente a eso se le debería sumar un poco todo el consumo extra que hace todo el mundo cuando compra un cordero en la tranquera, ¿no? O sea, en este valor, 1,2 kilos por habitante por año, no está calculado eso. Uy. Esa venta de cordero en general está totalmente estacionalizada, digamos. En Argentina hay una costumbre de vender el cordero de manera liviana. Es una res de 12, 13 kilos, incluso, bueno, se vende para la época festiva. Existe un círculo vicioso del que por ahora no estamos pudiendo salir y que es que los frigoríficos piden cordero únicamente para las fiestas y la mayor parte lo venden por ahí a supermercados, me refiero a Buenos Aires y a los centros de consumo de mayor cantidad de población. No quieren los supermercados reses más grandes de 13 kilos porque si no dice que el consumidor no lo quiere, a pesar de que el consumidor en estudios ha demostrado que sí, pero le queda cómodo al supermercado también tener esas reses para época festiva, venderlo y se acabó. Todo eso nos hace quedar en una producción de tipo ocasional, corta y no nos permite crecer como han crecido otros países y como ha crecido, por ejemplo, Argentina con el cerdo. Cuando uno estudia el mercado, estudia todos los actores. Se hacen relevamientos de oferta, es decir, uno va a ver a los supermercados, a las carnicerías y demás, y consultar con muestras representativas y ver cómo se vende el cordero en todos esos lugares. En general la oferta es, como les decía, básicamente festiva y están colgados por cualquier parte, digamos, en frío, pero en cualquier parte abarrotados en las épocas de festivas, las reses enteras o medias reses. Y después el resto del año aparecen, pero de manera esporádica y a veces cortes grandes que ya hemos visto a través de los consumidores que el corte grande no va. Ya sabemos más que nada que la mayor parte de los consumidores en estas áreas donde hay gran cantidad de población son pocos en un departamento viviendo parejas o familias chicas que no tienen un lugar donde asar o donde cocinar la carne ovina y en los supermercados no aparecen cortes más chicos que sean versátiles como otras carnes. Los estudios de consumidores, como les dijimos, nosotros hicimos incluso pruebas de producto y lo que vimos es que gusta mucho en todas sus versiones. Iba a terminar. Los consumidores que son, digamos, en ese estudio pescamos que había consumidores urbanos y consumidores urbanos rurales. ¿Y eso por qué hubo una marcada diferenciación? Porque el consumidor urbano rural, que podemos ser todos nosotros, sabemos que la oveja incluso se come, que es versátil, que podemos hacer miles de platos y conocemos de personas, tal vez nuestras madres o nuestros contemporáneos saben cocinar varios tipos de comidas con carne ovina. Sin embargo, todo lo que es a medida que el consumidor se va a la ciudad, cada vez desconoce mucho más el cordero. Prácticamente ni lo menciona en sus consumos. Cuando uno le habla, menciona la carne vacuna, ahora la porcina, el pollo, y por último aparece también el cordero, y a veces incluso lo confunde con el chivito, y algunas veces hasta lo confundía, ahora no tanto, con el cerdo. Las carnicerías
también aparece de manera muy informal y muchos trabajan por encargos, digamos. En general la mayor parte de las compras de carnes saben que se hace en carnicerías y la gente tiene como fidelidad hacia el carnicero, digamos, una relación en la que le pide los mejores cortes y demás, y cada tanto por ahí alguien pide cordero. Ese cordero no siempre está faenado y siguió unos circuitos de formalidad. Los frigoríficos, como les decía, nosotros venimos trabajando fuertemente con las mesas ovinas y tratando de trabajar, por eso también, digamos, en el conjunto de esto salió el programa de consumo de carne ovina, con la idea de decir, bueno, vamos a tratar de que la demanda pida más carne ovina y entonces todo el sistema se pueda acoplar a eso. Pero todavía, digamos, en lo que va del año, también es un año que es embromado en cuanto a consumo, porque ha bajado el consumo de las carnes, pero realmente este año tuvimos los frigoríficos, pocos frigoríficos que hay en las regiones del paralelo 42 para arriba, o sea, toda nuestra región, hay muy pocos frigoríficos y esos pocos no pagaban el mismo precio que el año pasado. Entonces hubo bastante desilusión por parte de muchos productores que están trabajando de manera muy eficiente, apostando a la producción de carne ovina. Después creció todo este tiempo el canal Gourmet con todos estos food trucks, como ustedes pudieron ver aquí, y empezó a aparecer la carne ovina en hamburguesas, en empanadas, en nuevas versiones, y entonces empieza a aparecer y la gente empieza a solicitarlo un poco más. Esa es una buena salida. ¿Cómo podemos salir de este circuito, ¿no? De producción? Se produce ese cordero liviano, que aparte a todos les queda cómodo porque quieren sacarse enseguidita a fin de año el cordero, no tenerlo más en el campo para no tener que pasar el verano y demás, y venderlo. El frigorífico, como les dije hoy, pide ese liviano, el supermercado también, los consumidores consumen lo que se les ofrece, el mercado de esa manera queda invariable. Nosotros deberíamos hacer, lo hablamos varias veces, si uno observa el trabajo que se hizo con la carne porcina, nuestro camino sería similar a ese, con todas las diferencias que tienen los tipos de producciones, ¿no? Pero lo que se está buscando es que salgamos de ese cordero liviano y poder producir reses más pesadas como las que estamos viendo acá, porque esto nos permite en cortes. A partir de los 14 kilos de res, uno ya puede empezar a hacer cortes y esos cortes nos van a permitir tener versatilidad en el mercado, digamos. Y apuntar, nosotros estuvimos reunidos con la gente de la mesa de porcinos y demás, también cuando arrancamos con las mesas ovinas, y lo que nos decían es que apuntemos primero a las carnicerías, digamos, el trabajo debería hacerse hacia las carnicerías. O sea, para nosotros en todas estas zonas tenemos un recorrido importante que va a ser desde la producción trabajar saliendo de la informalidad, como hablamos hoy, hacer el trabajo que están haciendo muchos productores que estamos viendo en distintos lados. Acá en Santa Fe hay muchos productores. Hoy que nos trajo esta carne Sartori, por ejemplo, es un ejemplo de acá en Santa Fe, no sé si ustedes lo conocen, pero digamos trabaja de manera eficiente, como apostando a la ganadería ovina, simplemente con alambrados, pasturas, manga, trabajos que son simples pero no teniendo majadas de consumo, digamos. No podemos hacer crecer esta actividad pensando en reunir a todas las majadas de consumo y con eso concretar algo. Pero ya existen sistemas eficientes, productores que están trabajando de manera eficiente. Eso junto con trabajos en genética que nos lleven a tener reses que nos permitan hacer cortes, que se puedan criar en corto tiempo, trabajar mucho en la parte de alimentación de los animales, bueno, en toda la parte esa de la cadena productiva, y en la cadena industrial tenemos mucho por trabajar, incluso esto sí fuertemente con el Estado y los privados, porque la falta de frigoríficos en diferentes, digamos, la no presencia en los pueblos, digamos, todo el cuello de botella está ahí en todas estas regiones. La gente produce, tiene todos unos lindos animales y tiene que llevarlos 300, 400 kilómetros a un frigorífico para poder después
después venderlos en el mercado. Así que ese es algo fuerte en lo que hay que trabajar. Creo que esto más o menos todo lo fui diciendo. Obviamente el crecimiento de esta cadena, empujado por el trabajo que venimos con la mesa y Secretaría de Agroindustria, de poder empezar a promocionar un poco más al cordero y esta cuestión de la versatilidad de la carne, no siempre estar pensando en el cordero al asador, salirse del cordero al asador y tenerlo en otras opciones, va a hacer que la demanda, como les decía, empiece a solicitar y también eso ayude a mover la cadena, ¿no es cierto? Yo creo que el acompañamiento del trabajo de manera conjunta, Estado y privado, que hoy lo repetimos 20 millones de veces, pero bueno, es el camino, ¿no? Con las mesas lo que hemos podido es juntar toda esa información y hacer diferente, digamos, a que el Estado decida qué es lo que el sector ovino necesita, sino decir, nosotros vamos a decir lo que nosotros necesitamos para que después el Estado nos acompañe con políticas en función de ese requisito. Se está trabajando en ordenamiento de la cadena en conjunto, ¿no? Mesas y secretaría, tipificación de las categorías y promoción de consumo de carne. Acá vamos a ver la presentación, no hoy, pero del programa de consumo de carne ovina que se está llevando adelante. Y le doy paso a Fernando Storni, que tanto Eduardo como yo participamos, Eduardo González Ruiz y yo participamos de la Mesa Argentina de Proteína Animal, que también, bueno, ahora Fernando les va a comentar de qué trata y pasamos a la última charla, que es la de Mauricio. Gracias, Mercedes, gracias, Eduardo. Gracias a todos ustedes por estar acá y por el espacio para poder presentar MAPA. No, de todas formas, dejamos la presentación de lado si quieres poner el fondo, pero para hacerlo breve y contarles un poco qué es lo que estamos trabajando. Ya desde el año 2014 y con todas estas corrientes de mensajes que las distintas proteínas reciben atacando las bondades que tiene, los actores de las distintas proteínas animales se empezaron a juntar y a trabajar juntos y empezamos a compartir algunas cuestiones que hacen a todas las proteínas, que es esto que les decía, ¿no? Mensajes que por ahí por desconocimiento o no, sino intencionales en el caso de algunas entidades que se dedican a destacar el veganismo y demás, pero en muchos casos nutricionistas y profesionales médicos que no recomiendan el consumo de proteínas animales. Entonces empezamos a juntarnos y si bien competimos en distintos, en la góndola todas las carnes, yo jamás imaginé que iba a estar en un auditorio ovino hoy presentándoles algo, porque faltó la presentación. Yo soy gerente de la Cámara Argentina de Feedlot, no sé si lo mencionaste, Mercedes, pero bueno, aclaro eso. Pero bueno, nos empezamos a sentar, productores de carne bovina, de pollo, de leche, de huevo, y todas estas entidades e instituciones empezaron a pensar de qué manera trabajar en conjunto en esta cuestión tan importante y que cada vez va a tener más relevancia. 2014 se inició, se formó, se empezó a trabajar también en un consejo latinoamericano con otros países haciendo lo mismo, y hoy ya existen, como la Mesa Argentina de Proteína Animal, instituciones y mesas, capítulos locales en países como Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, donde están trabajando de la misma manera. ¿Y qué hicimos? Porque el objetivo, nos pusimos objetivos, misión, visión, objetivos, y el objetivo era ese, transmitir el conocimiento que hace que la gente pueda entender la importancia de las proteínas animales en una dieta equilibrada. Nos pusimos como objetivo eso y empezamos. Y la primera acción que hicimos fue convocar a nutricionistas. Nosotros siempre hablamos de nutricionistas de bovinos, y en este caso no, a médicos y profesionales humanos que puedan explicarles a otros médicos los beneficios de cada una de las proteínas. Nos olvidamos de las disputas y cada proteína destaca los beneficios que tiene en la alimentación. Hicimos varias acciones en ese sentido, nos empezamos a contactar con universidades y facultades de medicina, hicimos también presentaciones en esas instituciones, y otra parte que surgía de encuestas que realizamos después de hacer estas presentaciones a los nutricionistas era
no conocemos cómo producen. O sea, sabemos qué es la carne, pero no conocemos qué es lo que producen y de qué manera se produce. Entonces ahí sí empezamos nosotros a incorporarnos como instituciones en las distintas presentaciones, contando no solo esta parte técnica, nutricional, sino explicarles realmente cómo se produce en Argentina, derribando algunos mitos que existen, caso ejemplo el tema de hormonas en los pollos. Empezamos con ese proceso y este año ya estamos queriendo dar un paso más y estamos trabajando en la generación de material didáctico para las escuelas, para llevar a los niños de las escuelas, a través de los docentes, distintas herramientas que les permita generar hábitos de consumo saludables. Entonces, para cerrar, y simplemente era contarles esto, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido. Creemos que frente a esos mensajes negativos hacia todas las proteínas, la reacción no tiene que salirse a atacar a esas personas que dejan esos mensajes, sino que proactivamente tenemos que nosotros definirnos y nosotros mostrar las bondades de cada una de las proteínas animales. Era ese el mensaje breve y cortito. Dejamos la presentación para otro momento. Muchas gracias.